Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a trabajar lo que se conoce como conjunto universal o universo. Cuando nosotros tenemos un conjunto y miramos los elementos de ese conjunto, podemos pensar que esos elementos a su vez pertenecen a un conjunto mayor que contiene a todos esos elementos y a otros más elementos similares a esos. Entonces, todos los conjuntos pertenecen a un gran conjunto fijo que se denomina justamente conjunto o universal o universo. La forma en que lo vamos a escribir es con esta letra U mayúscula. Y obviamente que el conjunto universal, como dice acá nuestra observación, puede llegar a ser el propio conjunto. Vamos a pasar entonces a dar ejemplos de posibles conjuntos universales para los siguientes conjuntos. Si pensamos en el conjunto A formado por el número 1, 3, 7 y 10, podemos ver que estos números son números naturales. Entonces podríamos considerar nuestro universo como el conjunto de los números naturales. Les recuerdo que los números naturales son los números positivos sin coma y a partir del 1. Por lo tanto, 1, 2, 3, etcétera, conforman los números naturales. También podríamos pensar que estos números están en el conjunto de los números enteros, entonces podríamos también plantear como universo o conjunto universal del conjunto A los números enteros. En los números enteros tenemos, también son todos números sin decimales, pero son números negativos, el cero o los positivos. Entonces acá en esta parte de los números enteros es donde aparecerían los 4 números que conforman el conjunto A. Por eso podemos decir que su universo pueden ser los enteros. También el universo podrían ser los números racionales. Dentro de los números racionales se encuentran las fracciones y recordemos que las fracciones pueden expresarse también a través de decimales. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 1/2, es el decimal 0,5. Por eso acá en el medio les puse el símbolo del igual, porque no es que los números racionales tienen a las fracciones y a los decimales. Es el mismo número expresado de dos formas diferentes. Ahora bien, ¿por qué entonces considero que estos números son fracciones o decimales? Bueno, les recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros sumábamos fracciones y teníamos un número entero más una fracción, lo que hacíamos era debajo del número entero colocar un 1. Entonces ahí transformamos el número entero en una fracción. ¿Y por qué podemos considerarlos como decimales? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un número entero, supongamos el 7, podemos escribirlo como 7,0. Es decir, le agregamos una parte decimal sin afectar al número. Entonces, podemos pensar a los números enteros como decimales. Por lo tanto, podemos pensar a los números enteros como racionales. Es decir, que estos 4 números, agregándoles a todos un 1 en la parte de abajo, serían fracciones. Poniéndolos todos un coma cero, coma cero, coma cero y coma cero serían decimales. Es decir, que estos 4 números pueden ser racionales, entonces podríamos considerar al conjunto universal el de los racionales. O también podríamos considerar como universo o como conjunto universal a todos los números reales. ¿Por qué? Porque en los números reales se nuclean o están contenidos todos los números naturales, enteros y racionales. Por lo tanto, podríamos decir también que nuestro conjunto universal para el conjunto A podrían ser los reales. Antes de seguir con los demás ejemplos, vamos a notar que en esta lista que tenemos acá de posibles conjuntos universales, tenemos considerados todos estos conjuntos numéricos donde falta el conjunto de los irracionales. Los números irracionales, les recuerdo, son aquellos que son números decimales de cifras infinitas no periódicas. Entonces, si nosotros vamos a ver los elementos que tenemos en el conjunto A, dijimos que estos números los podemos transformar en decimales agregándoles a todos ellos un coma cero en la parte final. Por lo tanto, no podríamos escribirlos como cifras decimales infinitas no periódicas.
porque si el único número que podemos agregar detrás es el 0. Entonces, sí podríamos agregar infinitos ceros, pero ahí serían decimales periódicos. Es decir que el conjunto universal para el conjunto A no puede ser los irracionales. Por eso acá decimos que el universo es distinto de los irracionales. Como segunda observación tenemos esta inclusión. Esta inclusión es lo que estuvimos charlando anteriormente, que dijimos que los naturales están contenidos en los enteros porque están acá. En esta lista de números están los naturales. Por lo tanto, los naturales están contenidos en los enteros. Y a su vez, los naturales y los enteros están contenidos en los racionales, porque ya explicamos cómo podemos transformar a estos números en fracciones o en decimales. Entonces es lo que tenemos escrito acá, que los naturales están incluidos en los enteros y los enteros están incluidos en los racionales. Y por lo que dijimos en la observación 1, por separado estarían los irracionales. Es decir, que si un número es de alguno de estos conjuntos numéricos, no es irracional. Y si un número es irracional, entonces no puede ser de alguno de estos conjuntos numéricos que tenemos acá. Los reales incluyen a todos estos tipos de números. Entonces, cuando hablamos de reales es que nos estamos refiriendo a un natural o a un entero o a un racional o a un irracional. Y en el medio dije la palabra o. Significa que los reales es alguno de estos números. Bien, entonces acá no está mal decir que son los reales, porque en este caso nos referimos a los reales de cualquiera de estos tres conjuntos numéricos y no de los irracionales. Pero los números irracionales también son números reales. Ahora sí vamos a pasar entonces a nuestro ejemplo B, donde consideramos el conjunto C, X tal que X es par. Para dar acá el conjunto universal vamos a trabajar un tipo de escritura que es muy normal en los conjuntos, y es esta en que tenemos X pertenece a los reales, tal que X es par. Si comparamos esta escritura con la primera, vemos que acá se nos está indicando a dónde pertenecen los X, de qué conjunto numérico estamos tomando los X. Por lo tanto, acá se está indicando que el universo son los reales. Si vemos cuando tenemos el primer conjunto, acá no está indicado en qué conjunto pertenece el X. En cambio, acá sí lo está. Una cosa importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, como cuando tenemos acá que no está indicado a qué conjunto pertenece el X, siempre se va a considerar en ese caso el conjunto universal como el mayor conjunto posible. Si estamos trabajando con números, el mayor conjunto posible siempre va a ser el conjunto de los números reales. Pero, por ejemplo, en este caso para el C, como estamos hablando de los números pares, también podríamos haber considerado los X que pertenecen a los naturales. En este caso, entonces, acá se está indicando que el universo para el conjunto C son los naturales. Vamos a pasar a nuestro último ejemplo y acá tenemos un conjunto llamado D donde tenemos los X tales que X pertenecen a los naturales. Entonces acá, por ejemplo, podríamos considerar que nuestro universo son todos los números naturales. Este es un ejemplo donde tenemos que el universo es igual a todo el conjunto, que habíamos dicho al principio, cuando definimos el conjunto universal o universo, habíamos dicho que puede suceder que sea todo el conjunto. Bueno, acá tenemos un ejemplo de eso. Pero los números naturales, como estuvimos diciendo anteriormente, están contenidos dentro de los reales. Entonces, por ejemplo, podríamos haber tomado como conjunto universal a los reales. En este caso, el universo no coincide con el conjunto. El conjunto sí está incluido en los reales, pero no es igual a los reales. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.